¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 13 de mayo. Les saluda Manuel, narrador de Escuche la Biblia Diaria y fiel siervo del Señor. Escuche la Biblia Diaria es una obra dedicada a la honra y gloria del Señor. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 38, Cristo dijo en sus enseñanzas: El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Mis hermanos, Cristo nos promete vida eterna y la salvación del alma, si creemos en Él y nos entregamos a Él incondicionalmente. Cristo nos ama y no quiere que nadie se pierda. Si usted se ha extraviado del camino del Señor, haga su decisión hoy mismo de buscar a Cristo con toda su alma y corazón. Y ahora la lectura del día empieza en 1 de Samuel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 14, los versículos 1 al 52. El libro de Juan, en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, los versículos 31 al 53. Salmos 109, del 1 al 31, y Proverbios 15, del 5 al 7, de la Biblia de las Américas. Victoria de Jonatán en Micmas. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Bosés y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: Haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: Mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: Mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: Subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: Sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín,
y he aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad lista ahora y ved quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: Retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero, y había gran confusión. Entonces los hebreos, que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aun ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: Maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló y dijo: Tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: Mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo, y tomó ovejas, bueyes y becerros, y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl diciéndole: He aquí, el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo: Habéis obrado pérfidamente, traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: Dispersaos entre el pueblo y decidles: Tráigame cada uno de vosotros un buey o su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo, y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: Descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: Haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: Acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: Descenderé contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero él no le contestó en aquel día.
Y Saúl dijo: Acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel: Vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: Haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor Dios de Israel: Da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: Cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo: En verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. Y dijo Saúl: Que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: Debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel. No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán, y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas, y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y estos eran los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnecida todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Continúa la lectura en el libro de Juan, el capítulo 7, los versículos 31 al 53. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: Por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿A dónde piensa irse éste, que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía,
pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Salmo 109, del 1 al 31. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran con mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien, y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen, y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Sea recordada ante el Señor la iniquidad de sus padres, y no sea borrado el pecado de su madre. Estén continuamente delante del Señor, para que Él corte de la tierra su memoria, porque Él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlos. También amaba la maldición, y ésta vino sobre él. No se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto, y entró como agua en su cuerpo, y como aceite en sus huesos. Séale como vestidura con que se cubra, y por cinto con que se ciña siempre. Sea esta la paga del Señor para mis acusadores, y para los que hablan mal contra mi alma. Mas tú, oh Dios Señor, por amor de tu nombre, hazme bien, líbrame, pues es buena tu misericordia, porque afligido y necesitado estoy, y mi corazón está herido dentro de mí. Voy pasando como sombra que se alarga, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están débiles por el ayuno, y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío,
Sálvame conforme a tu misericordia, y que sepan que esta es tu mano, que tú, Señor, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten, serán avergonzados, mas tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores, y cúbranse con su propia vergüenza como un manto. Con mi boca daré abundantes gracias al Señor, y en medio de la multitud le alabaré, porque Él está a la diestra del pobre para salvarle de los que juzgan su alma. Proverbios 15, del 5 al 7. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. Mis hermanos, hemos llegado a la conclusión de la lectura de este día. Como siempre, nos quedamos asombrados con la poderosa palabra de Dios. Escuche la Biblia diaria, se origina en Houston, Texas. Yo soy Manuel. Gracias por su atención. Le invitamos para que nos acompañe mañana, si el Señor lo permite. Hasta entonces, que Dios le bendiga